en Letras de Fuego, nuevamente en una entrevista con los escritores, porque el objetivo es la difusión de aquellos que se dedican a las letras. En este caso estamos con el doctor Carlos Alfredo Alonso, médico y también escritor. Así que, bueno, un gusto, Carlos, estar acá con vos, compartiendo, y bueno, hemos charlado un poco sobre tu actividad, y sos médico cardiólogo, ¿verdad? Soy médico cardiólogo, sí, y fui médico de terapista, de terapia Bien. intensiva, trabajado en unidad coronaria, es decir, siempre estuve en los lugares donde, en las medianeras, digamos, Claro, claro. con gente que podía pasar para el otro lado, y bueno, en esa profesión, en esas especialidades, uno se enriquece también espiritualmente, ¿no? Si la Claro. sabe utilizar. Y después de ahí surgió la manera de comunicación, obviamente la escritura. Carlos, pero vos, ¿cuándo recuerdas tu primer contacto con las letras? No en la escritura, quizá en la lectura, ¿no? Yo vengo de familia de lectores, no eran grandes lectores, pero sí me he criado con bibliotecas familiares. Y había una idea digamos, de charlar Sí, sobre los textos, ¿no? Por sí. supuesto, los textos iban en acorde a la edad de cada uno. Y lo que sí había, que era lo más lindo, había debate. Mi mamá era docente, digamos, mi familia en sí le gustaba mucho la música, la literatura, entonces siempre había como una conversación. O, por ejemplo, el cine. Entonces siempre, Claro, todo todo ese lo tipo de relacionado manifestaciones, sí, con el arte. esa. ¿Y Después, cuándo vos cambiás eso de la lectura y te animás a escribir algo, a esbozar algo? yo intenté escribir un cuento y que para mí era fantástico, y cuando le llevé a una persona que fue algo humilde, me dijo que el cuento era una porquería, más vale que lo Me lo tire. tiró por la cabeza la Sí, 2000. y me dio la oportunidad de acercarme a un taller. Y Bien, ahí me bien. di cuenta lo que es la verdadera, la Claro. escritura más que nada, y me enseñó más que a escribir, me enseñó a leer. Bien. Entonces empezar a leer con un espíritu crítico, empezar bueno, por ahí a plagiar algunas cosas, Claro, cuando uno empieza, para pasa. plagiar estilo, pero después ya empezar a encontrar tu propia voz, tu propia temática. Y bueno, con eso estuve hasta que se fue de acá. Claro. No sé, creo que como 10, 15 años más o Sí, menos. sí, sí. Y bueno, ahí ya me empecé a acercar, con, pero con mucha autocrítica, ¿no? Y no tengo miedo ni a la crítica bien Claro, intencionada, que me claro. gusta mucho, ni a la autocrítica. Y en el grupo del que yo formaba parte, había mucho afecto, entonces las críticas eran bien tomadas Qué bueno. y nos ayudábamos mutuamente, creo que escribíamos bien, hemos hecho varias antologías y nos ayudábamos entre nosotros con opiniones que eran escuchadas. En ningún momento había ego ni nada por el Claro. contrario. Por ahí, si el grupo opinaba que el trabajo no servía, se lo desterraba. Claro, claro. Y vos comenzaste con estos talleres, mejorando tu escritura. ¿Y cuándo fue el momento que vos dijiste que era una actividad que te gustaba y que la podías llevar en paralelo con tu profesión? Bueno, Alba Mil, fue, digamos, una de las personas que me impulsó casualmente a tomar esas experiencias que yo iba adquiriendo a nivel de la carrera, bueno, plasmarla en ficción, en Claro, relato, en anécdotas. Eh, por el momento ella me decía inclusive que utilice personajes, es decir, mejor dicho, pacientes como eventuales claro. personajes, crearlos.
Tenía ahí una fuente de alimentación, ¿no? Exactamente. Para la ficción. Exactamente. Entonces, por ahí me hacía ver las cosas, las empezaba a ver con otro cristal, ¿no? Estaba viendo, pensando en la ficción. Exactamente. Qué bueno. Y viceversa, ¿no? O sea, utilizar lo que uno leía o escribía para darle al paciente. Entonces se hizo ahí. Para darle al paciente, ¿no? Sí. Y también como docente me contaste que a tus alumnos también le transmitías esta pasión por la escritura, sí, y como un ejercicio también de introspección para ellos, ¿no? Te cuento. Vos sabés que en Estados Unidos hay facultades de medicina que tienen incorporadas como materia la narrativa médica. O sea, ya como materia, así como estudian anatomía, fisiología, tienen narrativa médica. Esa narrativa médica se ha descubierto que hace al médico más empático. O sea, la empatía no es algo, por supuesto, que puede venir con los genes, ¿verdad? Como un talento para jugar al fútbol, pero sí se puede desarrollar y se puede, obviamente, hacerla mejor. Y una de las formas de mejorar la empatía y transformar al médico en una persona más empática es con la narrativa médica. Entonces hay una movida mundial de enseñar narrativa médica. Entonces, para que el médico que escriba, el médico que lee, el médico que lea temas literarios, médicos, etcétera, etcétera. Se va mejorando, digamos, eso. El resultado de la narrativa médica es un médico empático. O sea, para que tengamos una idea, hay 3 tipos de médicos. Vos tenés un médico tipo Patch Adams, que es altamente empático, y tenés un tipo de médico que es el Dr. House, que es totalmente anti-empático. O sea, le interesa más el caso clínico y al otro le interesa más el paciente. Y después están los médicos tipo Grey's Anatomy, que son los médicos del medio, digamos. Los que están en el medio. Que tienen problemas en la casa, etcétera. Bueno, la idea es salir del médico. Por supuesto, todos tienen, si vos curás al paciente, bueno, cumpliste la función que tenés. Entonces, bueno, pero hay otra cosa para que vos como persona también cómo te sientas. Claro. Si te sentís cómodo siendo un médico distante del paciente, pero altamente efectivo, por ejemplo, tener inteligencia artificial sería ser una especie de Dr. House o un Patch Adams. Claro. ¿Cómo lo tomaban los alumnos de la carrera de medicina a esta misión de escribir? Digamos que capaz que no la tenían prevista para nada. Fue altamente positivo, yo te diría casi maravilloso, porque yo encontré en una comisión 2 extremos importantes. Tenía un alumno que era ateo marxista y tenía en el otro extremo un católico practicante, pero se querían muchísimo, y en el medio obviamente toda la gama. Entonces sí podíamos tomar posturas altamente aceptadas por todos. Y yo lo que hacía era buscar el paciente que teníamos para ver, pero darle un texto literario relacionado con ese paciente. Entonces el alumno leía el texto literario y después lo íbamos a ver al paciente, y entonces empezaban a desarrollar la empatía. Qué bueno. Por ejemplo, estudiamos la mutilación de Castelli, por ejemplo, y fuimos a ver pacientes mutilados. Mirá vos. Entonces, el escritor ¿por qué se hace la narrativa médica? Porque el escritor tiene una gran capacidad de transmitir lo que está sintiendo el paciente, mucho más que un libro de medicina. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando yo le decía que Borges decía que la ceguera era una de las formas de soledad, entonces nunca se ha visto que un paciente ciego sea un paciente que se siente solo. Entonces, abordarlo al paciente diciéndole yo quiero que usted sepa que no está solo, era una gran herramienta de abordaje también. Bueno, así como esa, vimos la memoria de Adriano, Cortázar, el poema de los dones, en fin. Y fuimos descubriendo, ellos fueron descubriendo autores como Cortázar, como Borges. Hubo uno, por ejemplo, que no sabía quién era Borges. Pero leyendo el texto, se dio cuenta que era una persona ciega, por ejemplo.
Bueno, de Cortázar ni hablar, los delirios, en fin. Sí. Fue muy positivo. Y después de que leyeron, llegó un momento que empezaron a escribir. Y terminamos ese ciclo haciendo un debate de una película que se llama El Médico, que nos juntamos un sábado a la tarde en el hospital. Eso fue inédito. Todos los alumnos viendo una película y después hicimos un debate sobre la película. Qué bueno, ¿no? No, para mí fue una experiencia extraordinaria y trató de repetirla en otras circunstancias con médicos ya formados, con médicos ya jubilados, pero como esa experiencia con el... Es que darle la charla a un joven o un médico en formación es espectacular. Bien. Hasta el día de hoy nos seguimos manteniendo, eso que pasaron ya muchos años y seguimos manteniendo el contacto, sí, claro. Sí. ¿Qué es lo que te inspira, Carlos, ante la hoja en blanco? Mirá, muchas veces te frustras y porque quedó en blanco. Queda blanca. Pero siempre lo que yo intenté es escribir, aunque más no sea un renglón, y creo que ahí empieza, es decir, una frase, por decirlo de alguna manera, y después de ahí empiezo como a destejer lo que hay en esa... A desenvolverla, ¿no? Sí. Y entonces después surge el párrafo, del párrafo ya surge la página y así, y después veo a dónde me lleva. Y lo que sí tengo es una especie de cajón desastre, sí, donde guardo. Guardo porque capaz que no se agotó ahí la idea y en un momento determinado estoy escribiendo otra cosa y voy y la busco y ahí yo le encuentro sentido a lo que había escrito, a lo mejor un mes y medio, 2 meses antes. Quiero tener más la costumbre de escribir, porque siempre dicen que tenés que escribir una frase todos los días, aunque más no sea. Sí, sí. No lo hago todos los días, pero sí trato de escribir. Qué bueno. ¿Y dónde te sentís más cómodo? ¿En el cuento, en la novela? Ahora estoy experimentando más con la novela porque me permite desarrollar más el personaje. Y el cuento, por lo general, veo algo que lo escribo el cuento de atrás para adelante, como hacía escribir el final primero, y aunque después lo cambie, ¿no? Está bueno, porque hay muchos escritores que tienen el problema de no saber cómo cerrar un cuento. Si vos tenés el final, yo lo tengo al final. Y después escribo. Y a lo mejor después el final no es el que yo había planeado, pero lo cambio. Claro. Pero ahora me está gustando más lo que es la novela porque me gusta más el desarrollarlo a los personajes. El desarrollo psicológico de los personajes. Que no es fácil. No, pero me sirve saber el final. O sea, sigo manteniendo. Sí. De hecho, estaba comentando de que por ahí estoy buscando escribirlo con los flashbacks. O sea, ya te cuento cómo termina. Claro, bien. Ya te cuento cómo termina y, bueno, la idea es crearte ¿cómo te puedo decir? La curiosidad de saber por qué llegamos ahí. Claro, tenés ahí un punto de llegada, pero puede ser que cambie. Exacto. Sí, de hecho. Todo es maleable. Cambia. De hecho, cambia y aparecen personajes secundarios que no... Eso me enseñó Alba, a crear el personaje secundario para que lo pelotee al protagonista. Pero a veces ese personaje secundario empieza a crecer muchísimo y bueno, empieza a ganar capítulos, en fin. Claro. Es muy interesante. Empieza a hacerle una pulsada al protagonista, ¿no? Totalmente. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora, Carlos? Ahora estoy terminando una novela que habla mucho sobre el destino de las personas, es decir, la fuerza que tiene el destino en el desarrollo, digamos, de la persona, y habla mucho sobre está ambientada en el siglo XIX y cómo era la mujer también sumisa, cómo se aprovecharon de la mujer india, por ejemplo. La trama va por otro lado, ¿no? Pero siempre están va tocando esos temas. Sí, va tocando esos temas. Y bueno, evidentemente los personajes
van hablando y van exponiendo sus cosas. Lo que tiene la novela de bueno, la novela como género literario, es que te permite investigar, o sea, te lleva a que vos también la disfrutes, no solamente escribiendo, sino investigando. Tenés que construirla y con muchos datos, con muchas cosas que averiguar, recrear un tiempo, una época, un espacio. Exacto. Te lleva mucho tiempo de trabajo, de investigación, ¿no? De acopio de material, ¿no? Mira, te cuento, yo te dije que la novela estaba ambientada en el siglo XIX. Claro. Entonces hay una parte donde el personaje dice que la vida no es un menú a la carta, sino que vos tenés que comer lo que te sirven, digamos, aunque sea sopa fría, una cosa. Claro. Entonces me quedé pensando si en el siglo XIX había menú. Claro. No sabía. Entonces tenés que investigar, y sí, efectivamente sí. Había restaurantes donde sí había un menú, sí, para que la frase no... Y bueno, investigar eso... Claro, esos pequeños detalles. Su encanto, digamos, ¿no? Sí. O sea, cómo era el menú en esa época, qué se servía, qué se comía, bla, bla, bla. Y bueno, de eso tengo un montón, digamos, de frases que son actuales, pero no, o modismos, por ejemplo. Y bueno, te lleva a que vos también disfrutes en la investigación. Muy bien, muy bien. Y siempre, ya para finalizar, Carlos, una pregunta que hacemos siempre. Si tuviese la posibilidad de pedir un deseo, ¿qué pedirías? Yo, en un sentido general, te diría más, tengo varios deseos, digamos. Sí. Pero en este tema, a mí me gustaría que se promocione más la lectura en los chicos, ¿no? Sí. Sacarlos de la pantalla y fomentar la lectura, ¿no? Fomentarle la lectura al niño, fomentarle la imaginación, pero evidentemente también depende de los padres, ¿no? Claro. Pero bueno, por alguno tenemos que empezar. Por algún lado, sí. Si el hijo lee y puede leer después el padre, estaría bien también, ¿no? Yo lo que veo es que cada vez hay menos formadores de criterio. Sí. Entonces creo que el criterio te lo da, no sé, la nada, digamos, claro. Te da la pantalla. A mí me gustaría que haya más formadores de criterio. Hay un fenómeno que están sacando las pantallas de las escuelas me parece en distintos países, sí, especialmente países muy desarrollados, muy a la vanguardia. Y creo que hay que sacar un poco la pantalla y volver al libro, ¿no? Volver al libro. Pero tiene que ser un libro desapasionado, sin ideología. El docente no tiene que ser un fanático de nada. Exacto. Tiene que ser absolutamente neutro con sus convicciones, pero que sean convicciones personales, no ideologizar, como te decía. Hay tiempo para que cada uno haga su convicción. Y respeto, claro. Y hay que respetar eso. Pero creo que formar el criterio, por ejemplo, nos da más el núcleo en la sociedad. Aparecen grupos marginales, como fue en nuestra época, a lo mejor los punk, ahora están los Terian, suponte, claro. Pero el problema no es, esos son de las márgenes, el problema es el núcleo. O sea, nosotros como sociedad hemos debilitado los núcleos. Entonces, creo que una de las patas para sostener esos núcleos está en la cultura, claro. Y la más accesible, digamos, me parece que es la lectura. Es la lectura, exactamente. Bien, de este modo hemos conocido a este doctor cardiólogo Carlos Alonso y también escritor, y hemos profundizado mucho en su pensamiento. Tenemos muchísimas coincidencias. Un escritor que promueve la lectura, que promueve también que los profesionales médicos incursionen en esto, ¿no? Porque para lograr esa empatía necesaria. Y bueno, fue realmente una nota muy agradable, Carlos. Para mí también. La verdad que te felicito por todo lo que venís haciendo. Y bueno, y ojalá que la gente pueda conocer un poco la obra del doctor Carlos Alonso, un escritor y también médico. Síganos en nuestro canal de YouTube.